Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en el lugar que se encuentren. Esto es Cipilla, un podcast de historia, política y cultura. Bienvenidos a esta segunda entrega de nuestro podcast. Hoy vamos a pillar. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a pillar? Hoy estamos Juan Guerra, Hernán Mojica. Juan, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a pillar hoy? Hola Hernán, sí, pues hoy vamos a pillar una doctrina política que ha estado en el panorama político colombiano por varios años, odiada por muchos, amada por otros, y que conocemos como el uribismo. Entonces, la emisión de hoy la vamos a dedicar a entender, creo que a explicar un poco el significado de ser uribista, ¿no? Yo creo que lo interesante puede ser, Juan, no sé si estés de acuerdo, vamos a pillar qué implica ser uribista, con qué, si soy uribista, si me declaro en este tipo de ideología, pensamiento, con qué estoy de acuerdo y con qué no, ¿no? ¿No te parece que sería lo interesante? Claro, sería interesante mirar con qué se compromete alguien que se llama uribista, ¿sí? Desde el punto de vista político, social, económico, y mirar si realmente las personas que se declaran uribistas son uribistas. O sea, sería bueno empezando a definir qué tipo de personas se consideran uribistas, porque es que hay muchos tipos, ¿no? Sí, muchos. Y pues eso también tocaría analizarlo, ¿no, Hernán? ¿Tú qué nos puedes decir? No, ¿Qué no sé, piensas? Juan. Yo tampoco sé, no, mentira. Oiga, no, hablando ya en serio en esta conversación en la que estamos pillando hoy, yo creo que, bueno, habría que señalar que hay una especie de uribista, usted me va ahí ayudando, ¿cierto? Yo voy a hablar de un uribista, ahí le propongo, usted me habla de otro, ahí está. Yo le voy a hablar de los uribistas que son uribistas porque se reconocen pertenecientes a los intereses que defiende Álvaro Uribe Vélez en el poder, que defendió y defiende, ¿no? Hoy en día. Yo hablo de personas como José Félix Laforí, como María Fernanda Cabal, como Paloma Valencia, de unas familias con una tradición en las regiones, ¿cierto? Gamonales, como el señor Laforí, ¿sí? Gente que finalmente ha tenido el poder, como Valencia. Los Valencia han sido presidentes, poetas muy importantes en el Cauca. Creo que ese es el primer uribista del que podríamos hablar, ¿sabe? Es un uribista que evidentemente hay que respetar porque es consecuente con lo que encarna el uribismo, ¿sí? ¿Qué Claro. encarna el uribismo, Juan? A ver, hagamos ese ejercicio. ¿Qué encarna? Bueno, esa es una buena pregunta. Tocaría mirar concretamente, analizar puntos bien concretos, pero uno sí se puede hacer como una especie de idea, ¿no? Claro, yo creo que sí. Claro, hay unos intereses económicos bien concretos. Hay unas dinámicas económicas que defiende bien concretas. Hay unas dinámicas de seguridad que promulga, que defiende. Mejor dicho, hay una visión del mundo. Ya analizar Sí, cada punto concreto, claro, sí. nos tocaría Sí, mirar, Juan, cogerlo con pero yo creo pincitas y que mirar. sí, es un tema complejo, ¿no? Pero yo creo que sí podríamos hablar de esos uribistas de pura raza que están de acuerdo, digamos, con ciertas posturas alrededor de la concepción de país que tienen, ¿no? Sí, yo creo que sí están cercanos a un discurso muy agresivo, muy violento, que excluye, ¿sí? Que se reconocen como los únicos que pueden hacer de este país un lugar mejor por los medios que sea, porque creo que hay una legitimidad en ese sentido. Yo creo que en esos uribistas pues uno encuentra en la banca, ¿no? Uno ve que el uribismo siempre apoya esos grandes intereses de las empresas, ¿sí? De las multinacionales, esos famosos huevitos de alguna época, estas famosas y recientes reformas tributarias que perjudican a la clase media y trabajadora, pero en favor de otro tipo de intereses que son finalmente la de los grandes conglomerados económicos que invierten acá y que están acá, Santo Domingo, Ardila, Lule. Yo creo que esos uribistas son esos uribistas que uno dice, bueno, es uribista porque pues le sirve ser uribista además. Sí, como que no hay un tipo de razonamiento. ¿Qué otro uribista podemos encontrar, Juan? Pues Cuéntame. no, claro, hay por ejemplo un uribista que es uribista sin saber qué defiende, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el típico uribista que, mejor dicho, defiende a Uribe y al uribismo en general a capa y espada,
pero que va y uno y le pregunta, bueno, ¿y por qué lo defiende? ¿Por qué defiende esa postura política? Y pues no hay nada en profundidad, realmente existen como un montón de argumentos muy generales y muy básicos que todo el mundo ha escuchado, que en algún momento todo el mundo ha oído de sus allegados, de pronto de sus amigos, no sé. Como por ejemplo, ¿cuál, Hernán? Que soy uribista porque gracias a Uribe se pudo viajar otra vez por las carreteras. Por ejemplo, ese es un argumento muy común que uno encuentra. O porque pude volver a la finca. Claro, o sea, usted está hablando de un uribista dogmático, de alguna Totalmente, manera. Porque totalmente. no es un uribista que, digamos, tenga empresas, sea dueño de canal de televisión. No, es un uribista que se confronta de otra manera con la realidad, ¿no? En sus posibilidades. Claro, Por ejemplo, eso, Juan, yo no sé, creo que lo hemos hablado en un par de oportunidades, eso que le digan a uno, no, es que gracias a Uribe pudimos volver a las fincas, a pasear por las carreteras, eso me parece que es cuestionable, ¿no? totalmente, totalmente, porque es un deber. Primero, empezando, uno no debería agradecer porque le garanticen un derecho, ¿sí? Es decir, es un derecho inalienable de las personas poder movilizarse en el territorio. Entonces, digamos que es un deber de los funcionarios públicos, digamos en este caso de los líderes políticos, garantizar eso, ¿sí? Entonces, Exacto. o sea, y uno agradeciendo que Sí, ¿por qué darle lo las mueve. gracias a Uribe porque cumplió su función como presidente, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Y entonces uno no, y entonces uno se ponía a ver, y bueno, digamos que si esa es la tesis que defienden, eh, o sobre la que se sustentan más bien muchos de los uribistas que estamos hablando, también cabría preguntarles, bueno, ¿qué otros derechos se están vulnerando, digamos, a causa pues de ciertas políticas que sus propias corrientes defienden, ¿no? claro. O sea, hay que ver más de ancho, ¿no? Y Claro. hay que ver otras cosas que están detrás. Creo que también es lo que tú estás ahí enunciando, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás solamente de afirmar eso? ¿Será que solamente hay que reconocerse como uribista por eso? Por ejemplo, bueno, pero creo que nos falta hablar de más uribistas. ¿Qué otros uribistas? Eso podría ser ese uribista dogmático que puede ser de la clase menos favorecida, de la inmensa mayoría de la pobreza que hay en este país. ¿Qué otro tipo de uribista encontramos? Y después hablamos de esas máximas, Juan. Claro, no, pues está también el uribista de, no sé, por ejemplo, que uno puede encontrar en las ciudades, que tampoco es que tenga las megaempresas, tampoco es que esté muy pobre, digamos, clase media, Un uribista clase media, sí, bien. clase Sí. media, eh, que nunca vivió la violencia, que nunca, Por ejemplo, me parece buena esa. exacto, Bien, nunca ha tenido un contacto directo con la violencia porque siempre ha vivido en la ciudad y aún así se declara uribista. ¿Mm? claro. Sí, porque además hay otro uribista que sí ha sido tocado por la violencia, ¿cierto? Total, Que creo que también. esa es un buen punto, ¿no? De comparación. Hay un uribista clase media, que es el que tú señalas, y hay otro uribista, eso lo he encontrado, por ejemplo, hablando con algunos amigos que dicen, no, mire, hay gente que sí es, mi familia es uribista porque la guerrilla los sacó corriendo de su tierra. Y ya es una especie de odio, resentimiento alrededor de este tipo de fenómenos de la violencia que siempre han estado en el país. Y bueno, digamos que uno encuentra, digamos, ese tipo de correspondencia con el uribismo en la medida en que creen que Uribe al luchar contra la guerrilla, bueno, sí, pero Eso. creo que también eso, como lo decías, se puede cuestionar, Sí, ¿o no? claro, total, ¿no? Y sí, también está esa parte de la población, eso no hay que negarlo, es un hecho que, como tú dices, Hernán, en algún momento de su vida, pues se vio perjudicada por los grupos guerrilleros y ven en Uribe una especie de salvador, ¿no? Claro. A mí lo que me cuesta ahí es entender un poco cómo siguen siendo tan uribistas y votando en cada elección por el que diga Uribe y todo eso, pero nunca les devolvieron su tierra, ¿no? Porque también está eso, ¿no? Yo Ujú. también hablando con los amigos, oiga, pero siguen siendo uribistas, pero recuperaron la. No, porque también vemos que el uribismo debería reconocer que hubo una reforma aquí agraria por parte del paramilitarismo en el gobierno de Álvaro Uribe, en sus 8 años de gobierno, donde así como en la actualidad tenemos ese incremento de masacres y asesinatos, eso era lo que vivíamos en esas épocas y
pues creo que también hay otra paradoja, ¿no? Una especie de contradicción interesante, ¿no? No tenemos la tierra, no nos la devolvieron, pero sí, es una especie de como que la política tiene que ver con el odio en este país siempre, ¿no? Total, y es que si uno se pone a ver muchos de los argumentos de uribistas, sean de un lado en otro, o de otro, también son de tipo guerrerista, ¿no? Es decir, se basan básicamente en cuestiones de guerra para justificar sus posturas. Es decir, mataron a esos guerrilleros o acabaron con esos subversivos, y básicamente son argumentos basados en la violencia. Pero si uno se pregunta, bueno, ¿qué más implica ser uribista? Pues es que también hay otras dinámicas, ¿sí? Hay dinámicas económicas, dinámicas o posturas laborales frente a los trabajadores, frente a las protestas, frente a la unión, a la libre unión de personas con ideas distintas. Hay un montón de cosas también muy delicadas cuando uno se mete en esa cosa. Hay que reconocer que evidentemente hay una postura de derecha, ¿no? Ajá. Sí, el uribismo encarna también unos ideales de extrema derecha, diría yo. Y eso a veces como que uno ve que hay una especie de rechazo a ciertas cosas, al reconocimiento de las libertades sexuales de las personas también, ¿no? Ajá. De que la gente pues ejerza su libre derecho de elegir si pues es homosexual, si es bisexual, si es transgénero. Sí, un poco también eso, ¿no? Y lo vemos también en el movimiento social, uno ve que siempre hay un reconocimiento de estos grupos es en la izquierda, ¿sí? En ese tipo de ejercicio de la opinión que no tiene que ver con esto de ser uribista, ¿no? Es bien, a mí me parece que ser complejo ser uribista dogmático, ¿no? Sí. Encontramos ejemplos en la realidad, ¿no? Sí, no, y es que el uribista dogmático es uribista porque sí, ¿no? Que ese es el problema del dogmatismo, sí. Como que la fe ciega. Entonces, ese es un uribista que cree ciegamente en la doctrina uribista, pero no porque la conozca, sino simplemente porque cree. Sí, no, claro. O si la conoce parcialmente. O sea, conoce, digamos, sus facetas más visibles, como más dinámicas, que tienen mucho que ver con la violencia, pero a profundidad puede que no, y simplemente es como un acto de fe. Sí, mira que eso me causa curiosidad, siempre me ha causado curiosidad con las iglesias cristianas, por ejemplo, ¿no? Pues como que por lo que yo he entendido y con los relatos que me han llegado o a gente que le he preguntado, es como esa aceptación de lo que digan los pastores de las iglesias cristianas en Colombia o en Bogotá, que hay que votar por el que diga Uribe, ¿no? Hay que votar por Duque o hay que... Porque si no el diablo se mete en Colombia, y no voy a hablar de cosas teológicas, ¿no? El diablo a veces es la representación de, no sé, nos vamos a volver como Venezuela, ¿no? Y después uno va a ver el examen que puede ser, yo espero que algún día un uribista haga ese tipo de exámenes. Yo creo que estamos muy cercanos a ser Venezuela y no con un gobierno de izquierda. Exacto. ¿No te parece? O sea, lo que estamos viendo con Duque es terrible. Sí, exacto. Si es que ya no somos peor, ¿no? Porque es que también ha habido una gran cantidad de manipulación de la información que uno ya no sabe distinguir la verdad de la falsedad, ¿no? Entonces, Colombia siempre la pintan como si estuviéramos bien muchas veces, no siempre, obviamente, eso uno sabe, de hecho, que pues con todas las noticias de masacre sabe que estamos re mal, pero en términos institucionales siempre la pintan como una democracia, pero en la práctica vaya uno a ver, ¿no? Vaya uno a ver los órganos de control bajo quién están. De acuerdo. Y frente a lo de las... El fiscal. ¿No? Y bueno, y antes de digamos... La contralora, el contralor, perdón, y la procuradora, ¿no? Cabello, Margarita por Cabello. Ejemplo. O sea, ¿en qué estamos, Juan? O sea, yo de verdad no entiendo a los uribistas. Y bueno... Pillemos eso, no, hay que pillar que uno no puede entender al uribismo en Colombia. En ese sentido, ¿no? Con esas premisas. Sí, exacto. Y bueno, y frente, por ejemplo, a lo que mencionas de las iglesias cristianas, claro, hay muchas que manipulan al creyente, ¿no? Utilizan la religión como un instrumento de manipulación. Pero bueno, supongo también que habrá otras que supongo que no caerán en esas trampas y sean
centradas como en su vida espiritual. Eso creo yo, ¿no? Pues sin ser cristiano, supongo que Hoy, también habrá. claro. Y yo también creería que hay gente que va a las iglesias cristianas, pero que pues seguramente reconsideran su voto a no votar o a votar en blanco, ¿cierto? Lo que pasa es que yo sí siento que sí es fuerte como esa influencia en términos, por ejemplo, ese apoyo de los partidos Ujú. cristianos a las políticas uribistas, a los gobiernos uribistas. Yo creo que un poco también el tema de fondo, Juan, no sé qué pienses, pero a mí me parece que cuando uno se declara uribista, pues también está reconociendo tácitamente un acuerdo con políticas o con hechos que han tenido lugar, pues, no sé, o sea, yo creo, por ejemplo, si yo fuera uribista, ¿qué pensaría de los falsos positivos? Que fue un montaje contra Uribe, contra las fuerzas militares, Sí, sí, con tantos testimonios, las mamás, o sea, ¿qué pensamos de eso, Juan? claro, ¿Tú qué ¿no? Es que, crees? y es que están los famosos tweets de Uribe, ¿no? Que esos jóvenes no estaban recogiendo café cuando los masacraron, por ejemplo. Entonces, el líder natural del uribismo, que es Uribe, al decir esas cosas, claramente está promulgando, promulgando una especie de insensibilidad y una especie de negligencia por parte, pues, también de las autoridades, en el sentido que son ellos los que están allá en el poder, ¿no? Y al decir eso se nota básicamente una insensibilidad y una apatía frente al problema, ¿sí? Entonces, obviamente desde el punto de vista de ellos eso es como algo menor, ¿sí? Algo que digamos, eh, sin importancia y pueden justificarlo de esa manera, ¿sí? O sea, es decir, eso es Sí, terrible. es Sí. terrible, es terrible. Oye, pero mira que hablando, se me ocurre un poco que uno podría hacer relación de los falsos positivos con esa otra máxima de los uribistas, o de, pues yo también, yo creo que cuando uno habla de esas máximas es porque las ha escuchado muchas veces y se las ha escuchado mucha gente. Yo creo que sí es cierto. Entonces, por ejemplo, una que no podemos negar es que Uribe acabó con la guerrilla, que es falso Ujú, además, ¿cierto? Otros dirán, no, es que la debilitó, pero la guerrilla sigue existiendo. exacto. ¿Sí? Otros dirán, después de un acuerdo de paz, sí, porque se traicionó un acuerdo de paz. ¿Sí? Hagamos Ujú. ese adelanto un poco más adelante, hablaremos del acuerdo de paz en otra temporada de Cipilla. Pero, Juan, ¿cómo yo entiendo los falsos positivos que tienen un problema moral, ético de fondo importante? Y entiendo que Uribe a la vez acabó con la guerrilla. ¿La acabó a través de mentiras? ¿De resultados falsos que le entregaban algunos miembros de las fuerzas militares? Eso es bastante, o sea, Claro, cuestionable, ¿no? claro, total. Es que realmente lo que hay ahí es, bueno, primero es que están los actores directos, ¿no? Que fueron muchos militares que, que apretaron el gatillo para matar inocentes. Para los oyentes que de pronto nos estén escuchando, no sé, fuera de Colombia, pues los falsos positivos básicamente son asesinatos, son asesinatos de civiles, ¿sí? De personas civiles hechas pasar como, ahí me expresé mal, que las Fue, hacían pasar como guerrilleros caídos en combate. Entonces, eso lo que hacía era aumentar estadísticamente la cantidad de bajas que hacía el ejército, mostrando una especie de victoria guerrera frente a las guerrillas, ¿no? Pero eran personas civiles que no tenían nada que ver con el conflicto y que corrían pues este sí, sí. destino. Además, Y obviamente, ya además, allí para cerrar, Hernán, obviamente, no te preocupes. no, pero es, Es una conversación, hermano. Ahí sí yo no, le no, meto la relaja. cucharada, pero Y ahí, no, no, claro, no. obviamente hay unos autores que son unos autores materiales, pero también hay una responsabilidad política, porque es que hubo directivas que incentivaban este tipo de acciones, es decir, habían incentivos cuando un militar hacía una baja. Entonces, había incentivos económicos, de carácter, por ejemplo, económico,
Ya tocará analizar más adelante puntualmente, digamos que los artículos y exponerlos con más detalle, pero había incentivos, por ejemplo, de carácter económico que venían obviamente desde una instancia política y que en alguna medida constituyen una responsabilidad política de estos hechos, ¿no? Claro, yo estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, los falsos positivos son un plan sistemático. O sea, yo creo que al día de hoy podríamos afirmar que es un plan sistemático, ¿cierto? Para dar resultados, ¿sí? En términos de el ejercicio militar que se hacía en la época de los gobiernos de Álvaro Uribe, donde el ministro era Juan Manuel Santos, ¿cierto? Y eso debe tener un costo político, que no lo tuvo ni siquiera el ministro de Defensa, que después fue presidente, pero pues ahí seguimos en esa arista en ese contexto de cómo me reconozco yo como uribista, que reconocerse con uribista es de pronto también estar de acuerdo un poco con ese tipo de actos o políticas, ¿no? Sí, Bueno, ese es un juicio bastante sí, arriesgado de parte mía, pero es que a mí me sigue, o sea, siempre me hace ruido eso. O sea, ¿cómo yo puedo decir que apoyo a Uribe o voto por el que diga Uribe? Y eso pasa en este país. Recordemos, Juan, estamos a borde de empezar unas nuevas, o ya empezó una carrera presidencial, ¿sí? Entonces, está todo, yo creo que la opinión pública lo que está esperando es quién dice Uribe, exacto. ¿cierto? Y entonces el uribismo puro y duro del que hablábamos, el famoso Laforí, Cabal, Valencia, el bachiller exitoso, le digo yo, al señor Macías, toda esta gente del uribismo, ¿sí? Pues bueno, pero los uribistas que no tienen esas posibilidades que hemos dicho que no, ¿será que votan por el que diga Uribe otra vez? Con todas estas implicaciones, nosotros podemos seguir nombrando las chuzadas, Claro, por ejemplo. Ser uribista implica estar de acuerdo entonces con las chuzadas ilegales que se hicieron a periodistas, a investigadores, a gente de izquierda, a líderes total, sociales. O sea, eso es total, eso terrible, es Juan. una etapa muy oscura de la política colombiana reciente, ¿no? Del siglo XXI. Es una etapa totalmente oscura que yo no sé si es que el uribista dogmático desconoce eh, o la promueve, es decir, o la acepta, o puede que haya una combinación de ambas, ¿no? Porque es que O lo que hacemos la mayoría, ¿no? Porque pues hay que incluirnos porque uno en algún momento de la historia como que miró, pero obviamente yo no miro para otro Ujú, lado, pero con el uribismo no, jamás. Pero hay otras cosas donde uno dice, oiga, miremos, exacto, sí, ¿cierto? Porque eso es parte de la lógica de este claro. mundo, ¿no? Pero yo no puedo tener conciencia, Juan, de eso. O sea, como que uno de verdad reconozca un líder que tiene tanto detrás, o sea, unas políticas detrás, chuzadas, paramilitarismo, ¿cierto? Unas masacres que lo vinculan directamente, el Aro, la Granja, la Operación Oriol, ¿sí? Orión, perdón, disculpen. Sí, no, no, Pero, Hernán, claro, y o aquí sea, digamos que el problema es ese, digamos que eh, eh, esa vinculación, bueno, puede no ser así tan directa, en el sentido de que sea el man el que apriete el gatillo, obviamente no, pero sí hay como una especie de hacerse la vista gorda muchas veces, que es una de las cosas que también lo tienen bajo lupa, ¿sí? Sobre todo pues en lo que concierne a las masacres, cuando era gobernador de Antioquia, porque es que hay un artículo de la Constitución, el artículo 6 de la Constitución, que establece que los servidores públicos tienen responsabilidad no solo por acción, sino por omisión también y extralimitación. Pero en este caso, por ejemplo, la omisión es también lo hace a un funcionario público responsable, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, sí, si este man estaba de gobernador en esa época y si el gobernador tiene estas funciones y si fue bajo, digamos, bajo su gobernación que pasaron estas cosas durante tantos días y no se hizo nada, ahí como que eso despierta como una especie de alerta también, ¿no? Como una especie de alerta y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando?
A mí, usted, amigo Juan, le dice este man, ¿no? No, ese prohombre, ese salvador de la patria. Ojo, ¿qué dirían los uribistas? Por Dios. No, 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 no. Sí, ese man, sí, ese señor, ese expresidente, ese exconvicto, Ajá. diría yo también, ¿no? Hay que reconocer eso también, ¿no? Esa conciencia, esa doble moral de los uribistas. Sí, hoy en día yo creo que también hay que cuestionar mucho de esa fe uribista o esa convicción uribista, pues estuvo preso Uribe, pobrecito, pero pobrecito en una finca, ¿cierto? Pobrecito con un esquema de seguridad que le cuesta a los impuestos de los colombianos, con todo lo que implica también reconocer esas figuras cercanas que han vuelto al país, que están recibiendo favores. Uribito, por allá en un cantón norte, con internet, o sea, también ese que implica que yo como uribista reconozca que a las personas que tienen encarceladas las tengan en unas condiciones distintas, además por haber robado dinero. Porque no olvidemos algo, hay varios funcionarios del gobierno Uribe, ¿sí?, que están Ajá. presos, ¿sí? Y eso cualquier persona puede buscar en internet, hay gente Ajá. presa, ¿sí? Moreno está preso, Arias está preso, esta señora María del Pilar Hurtado, famosa por las chuzadas, o sea, toda esta gente, el exministro que tuvo de salud y trabajo que después pues murió, falleció, bueno, toda esta gente investigada, presa, Sí. condenada, y entonces uno como uribista éticamente, entonces es que, ¿Uribe qué? ¿O el uribismo qué reconoce Es que ahí? esa es ¿Qué la será eso, Juan? ¿Eso es un es que esa es síntoma la de qué? cuestión. Es como que uno empieza a ver, uno empieza a ver todas esas conexiones extrañas, oscuras, eh, y yo creo que se le empieza a despertar a uno como una especie de alerta. A cualquier persona creo que se le despierta cualquier especie de alerta. Pero digamos que yo he conocido muchos uribistas que no saben nada de esto y que son uribistas. Y que de pronto es precisamente porque nunca se han preguntado por esas conexiones y no las conocen, que lo son. De pronto, exacto, No no han han pillado. pillado, Entonces, no han de pillado. pronto, si podemos nosotros llegar con argumentos y con evidencias y digamos, no sé, digamos, información veraz y contundente a este tipo de personas, de pronto les cambie el chip, ¿no? Y se pregunten. Pero claro, obviamente hay otros que sí lo conocen, otro tipo de juristas que sí conocen y avalan estos actos, que son como los de pura raza, ¿sí? Los de pura raza, los que están allá metidos y los que conocen obviamente cómo es la jugada. Y ojo, ojo, aquí no estamos endilgando responsabilidades directas, porque obviamente aquí ya después nos pueden demandar, ¿no? Acá solamente Solamente estamos presumimos. presumiendo. Este programa solamente Exacto, presume, exacto. ¿cierto? Estamos presumiendo solamente, pero pues Claro, obviamente hay que analizar todas esas cosas. sí, sí. No, la presunción siempre está, ¿no? Porque somos además un país legalista donde siempre importa es la ley, ¿sí? El país de los abogados, el país con más universidades, con facultades, más universidades, no, más facultades de derecho. Sí, ese es un problema, ¿no? Y eso nos llevaría, oiga, se nos está olvidando una ¿Cuál? perla, Juan, un uribista como Abelardo de la Espriella, hablando de esos Fue famosos machi. abogados que sacan disco, que se compran jet, que tienen unas dudosas relaciones con ciertos sectores políticos y mafiosos de este país. Presumimos también, ¿no? Hay que hacer esa Total. aclaración, ¿cierto? Hace poco creo que vi una noticia de un problema entre este señor con Ignacio Gómez, el subdirector de Noticias Uno, y cómo le tiene embargada una casa solamente porque Ignacio Gómez pidió a través de un derecho de petición una Ujú. información, ¿sí? En donde estaba involucrado evidentemente Abelardo de la Espriella. Pero ese tipo de acciones son muy uribistas, por ejemplo, de esos uribistas Claro. de pura raza, ¿no? Ahora, yo quisiera que pilláramos, o bueno, esto ha sido para pillar, finalmente es, oiga, ese uribista de a pie, o ese de clase media, o ese tan dogmático, hombre, tómese el tiempo y haga conciencia un poco más amplia sobre qué significa, qué implicaciones tiene declarar con fe ciega, ¿cierto? Ese amor o ese apoyo incondicional Claro, al claro, uribismo, ese ¿no? es un llamado a las personas para que
se pregunten, nos preguntemos qué hay detrás. Es decir, no simplemente creer por creer, sino también analizar, mirar las conexiones, las relaciones, la historia, y ahí uno va creando un criterio sólido sobre las cosas, ¿no? Y lo que Hernán, tú decías digamos, de esa parte del uribismo que amedrenta, eso también es una característica muy común, eh, digamos, y dentro de esa clase de personas con poder y que comulgan muchas veces con las políticas uribistas, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, la demanda que le tienen a Beto Coral, que es un youtuber, ¿sí? Un youtuber que se encarga de hablar de política y es un abierto contradictor de Uribe y del uribismo, un youtuber que está radicado en Estados Unidos y lo tienen demandado. Yo no he mirado en qué ha terminado eso, pero hasta allá han llegado. Es decir, acá nosotros también, uno le da miedito, ¿no? ¿No? Uno aquí, mejor dicho, dice algo distinto y le cae a todo el mundo. Y en ese sentido, pues ellos estarían violando un artículo fundamental de la Constitución Política de Colombia, el artículo 20. ¿Qué nos dice el artículo 20? Lo voy a leer, A ver, claro. para que nos escuchen nuestros oyentes. Pillemos el artículo 20, que la gente no pilla a veces la Constitución. Pillemos. Exacto. Entonces dice, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Yo creo que eso en términos del uribismo es, digamos, hace parte de su esencia, de su carácter. Yo creo que el uribismo siempre está dispuesto a rechazar. Reconocerse como uribista es reconocerse en términos del rechazo del otro, ¿sí? Claro, de la Muchas diferencia. veces de la diferencia, muchas veces de forma violenta, ¿no? Pero yo quería hablar de ese rechazo y también un poco de lo que vivimos el 9, 10 y 11 de septiembre del año pasado, ¿no? Eso también pues tenía un poco ese significado de ser uribista, ¿no? Y hace poco murió Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, y hizo aseveraciones alrededor de eso que me parece que también son para que uno como uribista, si se reconoce en ese tipo de ideología, pensamiento, doctrina, pues son para pensarlas, ¿no? Por ejemplo, decir que Dylan Cruz no fue asesinado, ¿no? ¿Sí? Como condenar de una forma tan indiferente las muertes de estos jóvenes que murieron, ¿sí? Y donde está demostrado en videos, pues que por una acción, por una reacción violenta, ¿cierto? Desmedida, desproporcionada de la fuerza pública, ¿sí? Y eso también como que le lleva a uno a cuestionar todo eso. Es que yo creo que hay que pillar eso, hay que pillar que, oiga, yo soy uribista, pero yo soy el uribista que tiene la finca, ¿cierto? Yo soy el uribista que pertenece al sector financiero, que tiene canal de televisión, ¿sí? Porque también está ese trasfondo de ese uribista que monta todos los días Transmilenio, que va apretado, que se gana un mínimo, o el de clase media que solamente mira para otro lado y ya. Y creo que esas cosas que pasan recientemente y que ha pasado durante toda la historia de Colombia, porque pues lo de Holmes no es que la primera vez que pase, hay muchos ejemplos que seguramente podríamos referir alrededor de esa desatención alrededor de las víctimas, ¿cierto?, de hechos violentos como este. Entonces, pues nada, yo creo que podríamos cerrar aquí. Para decir las últimas palabras, el evento de la muerte pues, del ministro, visto desde el valor de la vida, desde el valor absoluto de la vida, claramente es una tragedia, ¿no? Claro que sí. Hay un sufrimiento, hay gente sufriendo, hay una vida que se fue. Desde el valor absoluto de la vida que la vida tiene, eso es una tragedia y es una cosa, bueno, que nos enseña que por mucho poder que uno tenga, ¿no? Y por mucho, mucho dinero que uno posea, pues la vida se nos puede escapar en cualquier momento, ¿no? Se nos puede escapar y paradójicamente el ministro pues murió de coronavirus y eso me recuerda un post de Wally, ¿no? Muy, muy famoso
que decía, había una vez un país que se afanaba más por invertir en defensa que en salud, y un día el ministro de Defensa murió por problemas de salud. Entonces, esa es una radiografía muy pertinente de lo que es Colombia, ¿no? Y bueno, y de una política también que reconoce a los uribistas, ¿no? Los uribistas siempre, bueno, el uribismo, ¿sí? Ahora, el uribista seguro estará de acuerdo con esto, pero el uribismo siempre ha apoyado más la guerra, ¿cierto? En términos también del sector defensa, invertir en guerra, que otros problemas, ¿no? La salud, la educación, el bienestar, ¿sí? Recordemos que cuando acabó, pues cuando se hizo el proceso de paz, un debate fue ese, ¿no? Como ya no hay guerra en Colombia, entonces quitémosle plata al sector defensa para ponerla en educación. Y eso trajo una serie de implicaciones y las famosas marchas. Pero bueno, eso habla también de ese sentido, ¿no? claro, Bueno, que también habla de un sistema de neoliberalismo, ¿no? claro. El uribismo también es un poco de eso, ¿cierto? Como seguir en esas prácticas neoliberales, donde finalmente la inversión en términos de educación y salud no es un negocio a menos que se privatice. Claro. Y bueno, eso ya da para otra discusión. Pero no, de acuerdo, la vida es valiosa, lamentablemente murió el ministro, lamentablemente también tiene unas frases y tuvo unas acciones bastante cuestionables en su vida. Y bueno, así es. Claro, ese tuit también es claro. preciso por Y eso. es que esa es la cuestión, ¿no? El valor de la vida. O sea, no podemos decir esta vida es más valiosa que la otra. Hay que en verdad promulgar, defender la vida, defender los derechos fundamentales de cada persona, y es muy lamentable en verdad lo que pasó en Bogotá, ese septiembre oscuro. También una gran tragedia, pero que tristemente, digamos que la realidad del país nos muestra que muchas veces para los poderosos la vida de unos vale más que la vida de otros. Exacto. Y seguimos con masacres, líderes sociales asesinados. Bueno, y en cualquier momento que escuchen este podcast, seguramente seguirá pasando en este país que no tiene esperanza. Bueno, a nuestros oyentes que nos escuchen y pues nos escriban, ¿no? Ya saben, nuestras redes sociales están abiertas. En Twitter somos @cipilla_piso podcast. Esperamos preguntas, comentarios, con respeto, ¿no? Si alguien se reconoce como uribista y cree que tenemos un raciocinio equivocado sobre este tipo de situaciones, pues bueno. Seguiremos pillando la próxima, Juan. ¿Listo? Listo, nos pillamos, Hernán. Bueno, abrazos. seguiremos pillando. Chao. Pillamos, chao.